vamos a usar este de referencia, dado que la función de administración dijimos que son las mismas en todos los switch. No voy a entrar demasiado en detalle en cuanto a los procedimientos quizás de las funciones. Sí, quiero que entendamos algunos de los conceptos de los que vamos a estar viendo acá para ver dónde, en qué parte de la configuración es que se llevan a cabo, empezando por acá. Configuración de puertos. No, quédense tranquilos que no vamos a estar leyendo todo esto, sino que vamos a revisar directamente sobre la consola de administración. Acá tenemos conectado un 7024. Acá yo le cambié la dirección de IP para poder acceder, pero la que viene de fábrica es en el segmento 1, IP200, ¿sí? Nos podemos conectar a cualquiera de los puertos de switch que vamos a poder ingresar. Por defecto viene usuario admin, contraseña admin. Una vez que ingresamos al switch, vamos a tener acceso a esta consola, que es donde podemos monitorear el estado y ver las configuraciones, ¿no es cierto? Fíjense que es bastante sencillo. Acá en los menús de arriba tenemos los distintos menús de configuración y cada uno con sus opciones. No hay más que esto. En la primera es la de estado del sistema, que es la que estamos viendo ahora. Y en la segunda tenemos la de configuración de puertos. En esta vamos a ver por un lado el estado de los puertos que tenemos conectados, ¿sí? Fíjense que particularmente en este enumera los puertos de izquierda a derecha y arriba a abajo. Yo tengo conectados en el módulo 1, uno Ethernet, en el 2 uno de fibra y en el 3 uno Ethernet. Y fíjense que los 8 de fibra me los intercaló entre el 5 y el 8, los 4 de arriba, y el 17 y el 20, los 4 de abajo. Es decir, que los leyó en dos filas. Cosa que no sucede generalmente en la mayoría de los switch que vienen numerados de izquierda hacia arriba abajo y va pasando después de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Acá vamos a poder ver el estado, las cosas, las conexiones que tenemos hechas y en qué modo están funcionando, ¿sí? Modo de ancho de banda de negociación y el tipo de negociación. Lo mismo con la velocidad y si es de una mano o si es bidireccional, es decir, si es Hall duplex o full duplex. Y nosotros en este menú lo que vamos a poder hacer es, por un lado, ponerle nombres, ¿sí? Como para recordar de qué se trata cada puerto. Cuando entremos a la administración ya tendremos directamente los nombres de cada una de las cosas. Y seleccionando acá, fíjense que me va marcando el rango, que también podemos tipear a mano. Si seleccionamos cosas que no son consecutivas, me va a poner una coma. Y nosotros vamos a poder activar o desactivar los puertos, ¿sí? O forzar un modo de negociación. Esta es la opción que yo les decía que nos permitiría hacer conexiones hasta 250 metros para los datos, ¿está bien? Como este no es un switch PoE, solamente estaríamos transmitiendo datos, necesitaríamos una fuente si el equipo eh, es PoE. Y si bueno, el switch es PoE, dependerá un poco del tipo de consumo. Generalmente un domo PTZ, por ejemplo, no vamos a poder alimentar a 250 metros si hasta una camarita IP o un control de acceso. Así que poniendo este modo en 10 MB del puerto 1, por ejemplo, el modo de negociación generalmente lo dejamos en automático, porque generalmente es full duplex, y podremos activar o desactivar el control de flujo, que luego irá a las estadísticas, ¿sí? Que está en este menú. Una vez que le damos OK, se actualiza la página. Por otro lado, si vamos a este segundo menú del desplegable, vamos a poder forzar
ya no el modo de negociación del ancho de banda, sino la limitación en cuanto a la velocidad que puede consumir esos puertos. De esta manera, si nosotros estamos administrando una red de datos y, y estamos muy jugados quizás con el ancho de banda del troncal, porque estamos teniendo muchísimos consumos pequeños, pero que están ya quizás llegando al tope de la capacidad de gestión que tiene nuestro router, o quizás si tenemos un determinado ancho de banda em, de conexión a internet, porque como nos está pasando ahora, que estamos por la conexión de datos y queremos limitar la conexión el tráfico que puede llegar a tener cada uno de los puertos, porque, qué sé yo, no queremos que usen YouTube y que lo usen solamente para los mails. Las computadoras, cosa que suele pasar en algunos lugares, podemos limitar directamente acá el ancho de banda, lo pondremos en 1 megabit por segundo. Podremos limitar algunos tipos de paquetes, ¿sí? Todo lo que es el broadcasting o el multicast que es desconocido, como dice acá, lo podremos filtrar también para que, para que bloquee todo ese tipo de paquetes, porque tenemos una finalidad determinada, ¿sí? Y queda todo eso bloqueado. Entonces, de esa manera, todos esos puertos van a tener esa limitación. Yo, por ejemplo, si ahora agarrar este último puerto, que es el que me está conectando a internet, y le modificar este ancho de banda, lo más probable es que perdamos la conexión, ¿no es cierto? Luego podemos seguir con la configuración de las VLAN. Como bien mencionamos antes, las VLAN es la posibilidad de ponerle etiquetas a los paquetes que se transmiten en una red para que solamente puedan ser leídos en un puerto que esté configurado para leer paquetes de esa VLAN. Es decir, que básicamente le ponemos una etiqueta en la frente a cada paquete, y si en la puerta donde está entrando tiene ese mismo número asignado, va a poder entrar, si no, va a quedar bloqueado. De esa manera nosotros podemos canalizar un poco la comunicación de distintos dispositivos que querramos o no que se vean. Eso generalmente se logra más fácilmente utilizando distintos segmentos, ¿sí? Y haciendo subnetting a través de un router. Pero en el caso de no querer administrarlo con un router y, y querer administrarlo directamente en este nivel, con un switch administrable podemos hacerlo, y lo haríamos a través del etiquetado de los puertos. Nosotros, como dice por acá, lo que haríamos sería ponerle un identificador a cada uno de los puertos, ¿sí? Puede tener varios identificadores cada uno de los puertos, y podemos tener dos tipos de link. Unos que son utilizados para un acceso, para un control de acceso, no un dispositivo, sino en controlar el acceso de un dispositivo a este puerto, donde usaríamos solamente una VLAN en cada puerto. Y si no, el otro modo es que podríamos enviar o recibir varias VLANs, es decir, que recibiríamos de varias etiquetas en un mismo puerto, y generalmente se usa para conectar otros dispositivos de red, es decir, otros switches. Por acá obviamente también tenemos la posibilidad de filtrar o no VLANs que no están etiquetadas, ¿sí? Por acá nos dan algunos ejemplos de configuración, que está bueno, después los invito a que lo revisen. Y básicamente lo que nosotros haríamos es seleccionar los puertos que queremos que lean determinada VLAN. Por default viene en el ID número 1 en todos los puertos, como para que esto pasa en todos los switches administrables, ¿ok? Y es multicompatible. Y acá elegiríamos si es un acceso directo o tipo trunk, donde nosotros vamos a poder además decir cuáles son las etiquetas que se retransmitirían a otras VLAN. Es decir, que si nosotros queremos cortar el acceso en este switch,
lo usaríamos en modo directo. Y si además queremos retransmitir esa etiqueta para cortar el acceso en otro nivel superior, ¿sí? Lo haríamos diciéndole cuáles son las VLANs que queremos retransmitir en esos puertos y cuáles son las que queremos retransmitir sin etiquetas. Eso siempre después con el ejemplo es bastante más sencillo de ver. Y en este otro menú que dice VLAN Forward, asignaríamos el forwarding de las VLAN de, con los distintos nombres de un grupo de puertos a otro. Quality of Service, esta es una función que nos permite administrar el orden de prioridad que tienen los distintos paquetes, los distintos tipos de paquetes. ¿Sí? Básicamente lo que hace Quality of Service es mejorar la fluidez y la conectividad en servicios que requieren una, una conectividad mucho más fluida y es por eso que se les permite dar una etiqueta, un tipo de paquete para darle prioridad o no en función de qué se trate. Yo por acá estuve abriendo algunas ventanitas para ver algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es telefonía, que generalmente es un servicio que requiere que sea, porque es en vivo, ¿sí? Que sea prácticamente nulo el delay o la latencia. Tengan en cuenta que estos switch van a estar administrando un montón de datos, ¿sí? Al mismo tiempo, es por eso que es necesario y tenemos la posibilidad de darle prioridades a distintas conexiones. Y de esa manera vamos a mejorar el rendimiento. Por acá dice, fíjense, cuantitativamente lo que podemos hacer es medir la calidad de los servicios que son considerados en varios aspectos del servicio de la red, tales como las tasas de error, ancho de banda, rendimiento, retraso en la transmisión, disponibilidad, función de retardo, que son todos los aspectos que mejoraríamos en los servicios que necesitamos manejar en vivo. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, en principio lo que hace es tipificar los tipos de conexiones y luego nosotros con un determinado indicador le podremos dar eh, prioridad a cada uno. ¿Sí? Generalmente esto nos sirve cuando manejamos o redes de telefonía. En algunas redes de computación se usan si es muy crítico, ¿no? Porque utiliza muchísimo videollamada y es crítico porque es atención al cliente, por ejemplo, que, que sea fluido. Y nosotros básicamente lo tendremos que activar desde acá, darle la marca, ¿sí? En función del el número, o sea, cada número representa una- un tipo de tráfico, y nosotros a esa marca le daríamos una prioridad. Por defecto vienen, fíjense, de esta manera. En ordenadas, la marca 0 con prioridad 0 y así del 0 al 7. Cada marca, dijimos, del 0 al 7 representa distintos servicios. Luego, este otro modo lo que hace es permitirnos ya diversificar un poco más las marcas, porque tenemos una codificación un poco más extensa. Básicamente es eso. Digamos, por acá dice que tenemos servicios diferenciados. El integrado sería el que tenemos en la primera solapa. El diferenciado nos permite marcar paquetes de acuerdo al servicio, ¿sí? En respuesta de las marcas, los enrutadores y conmutadores de varias estrategias de encolamiento, ¿sí? Ponen en cola los paquetes para eh, ir dosificando en función de quién tiene prioridad. Y estas marcas utilizan 6 bits para el tipo de servicio. Básicamente es una etiqueta un poco más larga, lo que nos da mayor cantidad de tipos para administrar. Luego tenemos
las funciones de agregación de enlaces, ¿sí? LACP sería un protocolo de agregado, de control de links agregados, sería la traducción. Y tenemos dos tipos. Uno es el trunk, que es el agregado de puertos físicos para que conformen un solo puerto lógico. Nosotros de esta manera, si por ejemplo creamos un trunk entre los primeros 4 puertos físicos, vamos a estar dedicando el hardware de 4 conexiones, ¿sí? A un solo puerto lógico. Es decir, que cualquiera de estos puertos físicos se estarían comportando como si fuera un solo puerto lógico. Entonces, cualquier cosa que estemos conectando ahí, básicamente sería un solo dispositivo, una sola conexión. Y lo más interesante de esto es que multiplicaríamos el ancho de banda disponible, porque tenemos mucho más hardware dedicado, por la cantidad de puertos, ¿no es cierto? Entonces, si cada puerto es gigabit, nosotros acá tendríamos un puerto lógico de 4 gigabit. Estos se usan bastante en lo que es transmisión de video en storage de red, por ejemplo, que suelen utilizar muchísimo ancho de banda en caso de que tengamos una, una red de grabadores y de cámaras IP muy grande, ¿sí? Y generalmente tenemos un servidor de gestión que concentra todos los videos que está recibiendo y los manda a guardar a un storage de red, un NAS, a través de un protocolo. Y así podríamos multiplicar el ancho de banda disponible para poder verlos, transmitirlos, digamos, a través de un solo cable al NAS o a través de 4 conectados, ¿sí? Mejor dicho, al trunk. Entonces nosotros podríamos hacer un trunk en el switch y en el storage de red, que generalmente tienen 4 puertos de red, podríamos hacer un trunk ahí también, de manera de que se conecten todos los 4 puertos con una sola IP y se, se multiplique el ancho de banda. Luego por acá está el RSTP, que es el que nos permite detectar la conexión más rápida que tenemos, ¿sí? en la interconexión de switches hasta el dispositivo en cuestión. ¿Sí? También trabaja a través de etiquetas, pero eso lo hace todo de manera automática. Y también nos permite detectar si estamos o no en un anillo y resolver esa conexión para que no se genere un loop, se pueda resolver el anillo y obviamente también encontrar, como dijimos antes, el recorrido más rápido entre dos dispositivos. Nosotros ya con tener esta función activada en el switch, con las configuraciones que vienen de fábrica, vamos a poder resolver conexiones de tipo loop y además va a ir detectando y leyendo todos los dispositivos y puertos y la topología de la red para luego poder mostrarla en un esquema. Nosotros como acá no tenemos eh, nada más que nuestra computadora, al switch no vamos a poder ver nada. ¿Sí? Y algunas cuestiones en cuanto a la configuración que podemos ver acá. Fíjense, por acá dice el RSTP es el Spanning Tree Protocol. ¿Para qué se usa? Elimina los enlaces que puedan haberse generado por loops, los detecta y permite de esa manera, para ciertas comunicaciones, bloquear el camino de algunos puertos. De esa manera se puede recuperar, previene la proliferación de paquetes y el ciclo infinito en los loops, advirtiendo un proceso de capacidad de mensajes repetitivos que pueden llegar a colgar los dispositivos. Bueno, después por acá habla de los tipos de conceptos asociados.
sí que es importante después, si lo llegamos a querer configurar en detalle, poder tenerlos en cuenta. Y el RSTP es la misma función, pero rápida, que es una versión optimizada y nos permite hacer lo mismo con un delay muchísimo menor al anterior protocolo. Y obviamente tiene algunas configuraciones diferentes en cuanto a cómo es que desarrolla el, el armado de cada uno de los enlaces y bloqueos de puertos. ¿Sí? Bueno, continuamos con la configuración de seguridad. Estos son un poco más sencillos de configurar, no son tan detallados. Nosotros acá vamos a poder indicar qué bloqueo vamos a poder tener de, de un determinado puerto con un determinado dispositivo. Si la MAC address de un dispositivo es como si fuese el DNI del dispositivo y es único, si nosotros vamos a poder bloquear un puerto para que solamente se pueda conectar algún tipo de dispositivo con algún tipo de VLAN, número de VLAN, en el puerto, qué sé yo, en el puerto 4, por ejemplo. Entonces nosotros, eh, si alguna otra persona conecta a otro dispositivo que no sea el que nosotros indicamos acá en ese puerto, directamente le va a bloquear la comunicación. ¿Sí? Eso es muy práctico cuando tenemos redes que son muy grandes y que tenemos puertos que quizás están a la mano o al acceso de un tercero, ¿sí? Porque es una red gigante. Vamos a poder bloquear la comunicación en esos puertos y solamente lo habilitaríamos a través de la administración de esta consola. Luego también podremos hacer un acceso de dispositivos a través de un protocolo en particular, que es el 802.1x. Este protocolo lo tiene que tener también el dispositivo que estamos conectando. ¿Sí? Generalmente los DVR, los NVR y las cámaras IP, por lo menos, yo sé que lo tienen. Entonces le podremos ingresar un número de una contraseña, digamos. Es como una especie de acceso por contraseña al switch, pero entre dispositivos. Entonces le cargamos esa contraseña al dispositivo, al NVR, por ejemplo, la misma que hayamos configurado acá, y ya directamente va a poder acceder. Obviamente tenemos algunas configuraciones de autorización, saber si es automática o si fuerza el pedido de autorización. Podemos limitar la cantidad de usuarios, ¿sí? A través de ese acceso, de esa contraseña. Y cada puerto puede tener obviamente su acceso diferente. Hay una base de datos que se llama Radius, que por acá vamos a explicar. Radius es el servicio que tiene el switch para hacer un dial-in, es decir, para hacer la autenticación. No es mucho más que eso, pero el Radius es la base de datos de todas esas eh, de todas esas contraseñas. Nosotros la base de datos la podremos tener local en el switch, ¿sí? Que se administra acá, en este tercer botón. Por acá tiene solamente la de gestión del switch, pero tranquilamente acá podríamos agregar y grabar más contraseñas. Y si no, podremos tener un servidor Radius externo, ¿sí? Que obviamente le vamos a tener que indicar qué dirección IP tiene, cuál es la contraseña de acceso y los puertos de funcionamiento. Puertos, digo, lógicos, no puertos físicos. Para lo que es gestión de red, vamos a tener algunas funciones que muchos nos han consultado porque la suelen utilizar para monitoreo de dispositivos. Una es el SNMP, que es básicamente un protocolo que nos permite transmitir mensajes, ¿sí? De estado desde los dispositivos
a un software de gestión, generalmente se hace con un software de gestión. Con ese software nosotros, y habilitando la función acá, ¿sí? El Gateway SMP es donde iría el software, nosotros vamos a poder activar este protocolo, vamos a tener que activar obviamente y configurar con el usuario y, y la dirección en los dispositivos tipo cliente, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, los NVR, los controles de acceso. Y en función del tipo de mensajes que puede enviar ese dispositivo, son los que podremos recibir luego en nuestro software de gestión. Por ejemplo, hay grabadores que suelen tener como tipos de mensajes posibles, que se llaman traps en este protocolo. Si el dispositivo está fuera de línea, si el dispositivo eh, disparó alguna alarma, si el dispositivo se está quedando sin espacio en los discos rígidos, si se cayó algún enlace, etcétera. Eso varía mucho entre cada marca. Solamente podremos saber qué tipo de mensajes envía a través de alguna especificación manual o una vez que se analice con el software que le pide, ¿no? Los tipos de mensaje. Y una vez que se da de alta en este servidor de SNMP, automáticamente luego, cada vez que dicho dispositivo tenga algún tipo de esos eventos, se lo transmitirá al server de SNMP para ser monitoreado, ¿no es cierto? Si vemos por acá, no, este es el de seguridad. Bueno, el SNMP no pusimos nada. A ver si en el manual aclara alguna cuestión que se deba tener en cuenta. Seguridad de puertos, gestión de red. SNMP permite administrar la información, ¿sí? Información de estados. Quien recibe las alertas. No, bueno, no hay mucho más para aclarar por acá. Tenemos después también la posibilidad de hacer un mirror, un espejo entre puertos. Esto se suele utilizar cuando nosotros queremos monitorear los datos, capturar los datos que se están comunicando entre, por ejemplo, un dispositivo y una red y internet, por ejemplo, o entre dos dispositivos. Si nosotros ponemos un dispositivo en un puerto, otro dispositivo en otro, X, y queremos monitorear el, todo el flujo de datos que se transmite a través del puerto 1, por ejemplo, no tenemos manera de hacerlo si nos conectamos en otro puerto, porque los paquetes van a estar viajando directamente desde el puerto 1 al 2, por ejemplo, que está en internet. En el puerto 1 tenemos una cámara IP con P2P y en el puerto 2 tenemos la conexión a un router de internet, por ejemplo. Si nosotros nos conectamos en el puerto 3, como estamos fuera de ese vaivén de datos, no vamos a tener manera de monitorearlo con una computadora para ver qué tráfico tuvo. Lo que se hace entonces es generar un espejo del puerto 1, donde tenemos la cámara IP, en el puerto 3, que va a ser nuestro puerto espejo. El puerto 1 sería el monitoreado y el puerto 3 es el espejo. Y nosotros podremos monitorear ya sea los datos, los paquetes que entran o los paquetes que salen, o todos, tanto los que entran como los que salen, para capturar de esa manera con un software de monitoreo de paquetes, como por ejemplo el Wireshark, conectándonos obviamente en el puerto 3 que va a ser el espejo. Lo que va a hacer el switch entonces va a ser empezar a tirar todos esos paquetes como si fuésemos la salida de internet. Entonces de esa manera los podremos capturar de manera efectiva y no dependiendo de la intercepción quizás en la red de los paquetes, sino que directamente van a ser transmitidos a nuestra computadora. Después tenemos la posibilidad de enviar emails de alarma, ¿no es cierto? Con distintos estados de eventos del switch.
También podremos activar acá la función del IGMP Snooping. El IGMP básicamente lo que hace es cortar las funciones de multicast que podemos llegar a tener en distintos equipos de nuestra red. Generalmente la gran mayoría realizan funciones de multicast cuando se conectan, ¿no es cierto? Y se anuncian en una red para, para interconectarse. De esta manera nosotros vamos a poder, eh, obviamente, configurar quizás en detalle el tema de los intervalos o de la cantidad de tiempo entre la confección, ¿no es cierto?, de los bloqueos. Y también, obviamente, bloquearlo por MAC address, por VLAN y por un determinado grupo de puertos. Acá en el manual indica que solamente transfiere los paquetes de multicast a los grupos que nosotros le indiquemos. Eso significa que todos los demás quedan automáticamente bloqueados. Por acá dice, un switch por defecto, ¿sí? Cuando se comunica con dispositivos, inunda el tráfico de multicast a todos los puertos dentro del dominio de difusión, lo que genera una carga innecesaria en los hosts que están recibiendo un tráfico que ellos no habían solicitado. Entonces, de esa manera evitamos que reciban ese tipo de tráfico y de esa manera se hace más eficiente y se optimiza en caso de que no haga falta. Generalmente todo lo que es el uso intensivo de multicast, por acá dice, se hace en televisión digital IP, que lo suelen usar los proveedores de internet, ¿no? Que hoy por hoy también te dan canales de aire, entre otras cosas. Finalmente, acá vamos a tener una visualización de las estadísticas generales de los tipos de paquetes enviados y recibidos, o sea, de un cast, multicast, broadcast o de error. La tabla MAC con todas las direcciones de dispositivos que se encuentran en la red y a través de qué puerto fueron levantadas. Obviamente esto es un estadístico, si nosotros desconectamos queda cargado en la tabla MAC. Y finalmente en el menú de gestión vamos a poder cambiar la dirección de IP, gestionar usuarios con distintos perfiles de administrador o de consumidor, información de los registros y gestión de archivos para hacer un backup de configuraciones, actualizar el firmware, hacer un default de fábrica o reiniciar el switch.